nota, hoy, el día de hoy, en que estamos grabando, que no es el día en que me nos están oyendo. Hoy primero, hoy 2, Día de los Muertos. Por una razón, porque tuve que llevar el vehículo al taller a una hora muy temprana, entonces llevaba puesto en el radio un programa mientras iba al taller a dejar el carro. Y había en el programa comentaron algo que casi me hace saltar en el asiento. Estaban entrevistando a los candidatos, iba a empezar, estaban entrevistando a alguien a propósito de algo que iba a empezar en poco tiempo, no sé a qué hora, en la mañana, en la Reforma. ¿Qué desastre es eso? Iba a haber un conversatorio entre los candidatos a la presidencia. Y claro, la primera reacción mía fue, ya, pero ya, ya los metieron a todos, pero bueno, no, era que iban a hacerlo. Óyeme, perdón, ustedes leyeron el artículo de la ministra. Volvamos a eso primero. El artículo de la ministra sobre por qué, cuál es el papel de la cárcel. El papel de la cárcel, esa parte, es que el problema es electoral. Bueno, ya desde el año 98, yo era candidato en esa época. Me acuerdo del naranjazo. Entonces, en esa época se abrieron los espacios para que los privados de libertad, como se les dice ahora, votaran, ¿verdad? Sí. Y se abrió el espacio para que los candidatos fueran a la cárcel a hablarle a los detenidos. De la experiencia que yo tuve, porque yo participé en 3 campañas, pero solo en una fui a la cárcel. Sí, porque yo sentí que no tenía sentido hacerlo, y con todo respeto para los que estaban ahí. Sí. Pero resultaba que los que están detenidos en las cárceles no trasladan el domicilio electoral a la cárcel. Entonces, es un absurdo irle a hablar a la gente ahí que no puede ir a votar el día de las elecciones. Sí. De los cuales ahora sí, digamos, ya cuando ponen la urna en la cárcel, pueden votar los que trasladan el domicilio electoral para el día de las elecciones a la cárcel. Pero siempre es un número tan minúsculo que, bueno, en partidos que pueden decir, bueno, un voto puede hacer la diferencia, está bien, pero en partidos como el nuestro, que en esa época era un partido pequeño, no tenía ningún significado ir a perder tiempo ahí, y lo riesgoso, porque al final tampoco es que uno anda por toda la prisión, anda uno en el área donde están los menos peligrosos, ¿verdad? Pero hacer un debate de candidatos presidenciales en un escenario de esa naturaleza, donde probablemente están inscritos tal vez menos del 10%, hacer el esfuerzo y llevar todo eso con el aparato de seguridad que hay que montarles, porque en ese caso hay que montarles un aparato de seguridad a los candidatos, porque aunque sean los menos peligrosos, no deja de ser peligroso que pueda suceder algo. Entonces es más bien una cosa que suena como muy democrático, pero no lo es en la práctica, sinceramente que no. Lo ideal sería en ese caso que automáticamente, cuando a un detenido se le da por cárcel una prisión determinada, automáticamente el juzgado comunica al registro electoral y civil para que esa persona, mientras está detenida, su domicilio, para todos los efectos civiles y electorales, se le considere la cárcel. Y entonces ahí sí, el 100% de los detenidos para el día de las elecciones está ahí. Si alguien va a salir antes, pues lo comunica al tribunal para que lo saquen de ese padrón y lo pongan donde quiera estar. Pero así debería ser. Y no de otra manera, sino eso es un espectáculo nada más, un simple espectáculo, con riesgo para todo el mundo. Sí, bueno, no, yo no le di mucho pensamiento al asunto, porque no sabía, bueno, por ejemplo ese detalle de, yo creía,
hasta ahora que me lo acabas de aclarar, yo creía que todos votaban. No, no. Porque suponía que, lógico, uno piensa que los expertos del tribunal han decidido lo adecuado para que todos puedan votar, si no, no tiene sentido. Sí, claro. Claro, no, en eso jamás me imaginé que fuera así. Y tampoco, vamos a ver, cuando yo fui rector propiciamos muchas actividades educativas y culturales. Está bien, y culturales, está muy bien. Y claro, dentro de ciertas condiciones, eso funciona. Hay programas de la UNED, entiendo que de capacitación son y profesionalización. Sí, pero sí me llamó la atención esa convocatoria a un debate ahí. ¿Y quiénes fueron? ¿No te acuerdas quiénes iban? No alcancé Estaban invitados todos. No alcancé porque el programa era ahora muy temprana y creo que ellos mismos todavía no estaban en condiciones de decir quiénes. Cuando yo estaba en la universidad, estábamos hablando de cárcel. Cuando yo simbólico, estaba en la cárcel. Sí, puede ser. Lo simbólico de ese encuentro es que estaban invitando a todos los candidatos para que fueran a la cárcel. En otros actos públicos no invitan a todos los candidatos. Los podían dejar. Bueno, ya, porque claro. Ahí los querían encerrar a todos. Bueno, cuando yo era profesor... Bueno, pero de acuerdo con la ministra oíme. lo saca. Cuando yo era profesor, en algunas ocasiones, yo solicitaba permiso para llevar mis estudiantes a la penitenciaría central. Bueno, todos fuimos. Espérese, a la penitenciaría central. Sí, ahí está. Entonces, para que tuvieran una idea de que era una cárcel, allí entrábamos siempre a la modalidad donde estaban los menos peligrosos, ¿Pero era profesor de Derecho Penal? No, de Historia de las Instituciones. Era sensibilizar a los estudiantes. Sí, claro. Bueno, entonces yo les decía que había que llevar cigarros y otras cosas, y que era las cosas que necesitaban los presos, y qué es lo que pedían. Realmente no pedían plata, más bien pedían cigarros, ese tipo de cosas. Entonces yo los llevé. En una segunda ocasión o tercera, ya ni me acuerdo, los llevo, ¿verdad? 2 o 3 días después de que los llevo a ese pabellón, ahí se armó una gresca y un bochinche de película de presos, y dije, nunca más vuelvo yo a llevar estudiantes, porque se arma un bochinche de eso, estando ahí yo con 20, 30 estudiantes. Eso es un riesgo terrible. El doctor Padilla, profesor de Derecho Penal en mi época, nos llevaba para conocer la parte penal y todo eso. Y se ve que iba mucho porque los respetaban al viejo. Bueno, yo fui alumno de Padilla en el último año que dio el Derecho Penal. Ajá. Gran maestro. Un gran viejo. Sí. Porque alguien me decía, hacerle una pregunta sobre el código, vas a ver que se equivoca. Y yo, a mí no me interesa si se equivoca o no se equivoca. Lo que me interesa es la calidad de profesor que era un maestro, es decir, sabía enseñar. A mí me tocó en el año 68, 69, por ahí, cuando él fue el último año de su docencia. Él venía trabajando en el Código Penal Tipo de América Latina, que fue el código que se elaboró para 1970 aquí en Costa Rica. Entonces, claro, nos tenía con eso, que era la nueva modalidad de la legislación penal, que siempre en Costa Rica es muy cambiante, porque cambian los delitos. Esa es la parte, digamos, más dinámica del derecho en Costa Rica, la parte penal. Hay más códigos penales que otros códigos. Por ejemplo, toda la historia nacional hemos tenido solo 2 códigos comerciales. Uno desde 1852 al 64 y el otro. En el civil, 1888, sigue siendo el mismo. Sí, claro. Sí. Solo le han quitado la parte laboral, la parte familia y otras cosillas. ¿Sabes qué? Pero la penal no, penal es un montón de códigos penales ahí. Yo quería, chiquillo, siempre estudiar medicina, pero no exactamente medicina, sino psiquiatría. A mí me encantaba leer, no estaba de moda, claro, los exámenes que empezó a hacer, ¿cómo se llama? El famoso que después eran Adler y ¿cómo se llamaba? Freud. Y bueno, entonces uno se entusiasma con aquello y tal.
psicoanálisis y cómo lo hacía y qué forma. Pero resulta que mi padre se enfermó y entonces no había universidad en Costa Rica, tenía que ir a estudiar afuera, y más medicina, y irme a El Salvador o a México, no sé, no me provocaba. Entonces, frente a mi casa vivía una familia de Carvajal, Álvaro Carvajal, que fue magistrado, era muy amigo mío, entonces él se dio cuenta de la crisis en que estaba, y me dijo, mira, estudia Derecho. Y yo nunca he pensado en estudiar Derecho. Dice, mira, te voy a prestar unos textos de Derecho Penal para que veas las doctrinas italianas de Ferri, de Lombroso, de esto, para que veas qué interesante lo que podés asociar con el aspecto que a vos te gusta. Para sacar físicamente al criminal nato. Sí, bueno, esto fue de Lombroso, sí, claro, Lombroso. Hasta lo dibujaron. Sí, claro. Es un disparate. No, pero las doctrinas de Ferri, por ejemplo, entonces me convenció y empecé a estudiar. Y sí, ya estudiando, el derecho penal me dio pereza, porque no era exclusivamente lo que yo creía. Había una serie de capítulos y vainas que no eran procedimientos y cosas de esas. Y entonces, después, lo que me entusiasmó fue el derecho internacional. Pues yo les conté, yo creo que lo conté aquí, que en un curso de derecho internacional en la Universidad del Rosario, en Colombia, que es especialista en internacional público, sobre todo, el profesor de la primera clase, primer curso, dice, vean, el derecho internacional privado no es más que código de Bustamante, y dio la explicación 1928 en La Habana, etcétera, etcétera, que son los problemas de un individuo frente a un Estado. Pero el otro, que es el que ustedes quieren estudiar, es el derecho internacional público. Y eso que van a estudiar ustedes no existe. Así arrancó. Y entonces yo me quedé como no existe. Y entonces le pregunté, dígame una cosa, vamos a estudiar algo que no existe, no entiendo. Y me dice, vea, el derecho internacional tiene una serie de capítulos y fórmulas para hasta códigos y vainas que se preocupan precisamente por mantener ciertas regulaciones internacionalmente, pero al final de cuentas es el derecho del más fuerte. Fíjese, entonces nos puso el ejemplo de Estados Unidos, que fue yo no sabía en ese entonces, fue condenado 2 veces por la Corte Internacional. Ese lo puso. Pero yo creo que no forma parte de la Corte de Estados Unidos. No, y se lo puso, como digo él, se lo puso de ruana. De manera, dice que es el derecho del más Estados Unidos fuerte. no forma parte del Tribunal Penal Internacional. No de le las importa. cortes donde pueden condenar a sus soldados, a sus funcionarios nada. públicos. Nada. Ellos hablan de derechos humanos y no están en ningún organismo de No, derechos en humanos. ningún organismo. No están en la Corte Interamericana. Y entonces sí me di cuenta que tenía razón. Es el derecho del más fuerte. Por eso, Sí, Pero el derecho internacional clásico, digamos, en su origen es el Código Canónico, el de la Iglesia. Sí. bueno. Sí, ¿Así empezó? Sí, así empezó. Hace 500 sí, años. claro. Así Porque es. la Iglesia era universal ¿Eh? y todavía no se habían desarrollado esas relaciones de estados de manera universal. Entonces el Código Canónico tenía una característica, digamos, de que regulaba situaciones para la Iglesia en todas partes del mundo. Sí. Y era de tipo, una sola de pieza. tipo ético y moral. Sí, sí. Muy. Por ahí Sí, empezó. así es. Ah. Así es. Eso lo De pronto lo todos deberíamos ser explicaron ahí. curas. Sí. No sé, a mí Pero- no me gustaría, pero Bueno, Ahora, a propósito de eso que estás hablando, me llamó la atención ese encuentro que se dio muy recientemente, pero ya de veras muy íntimo, entre las iglesias protestantes, sobre todo la luterana y otras, con bueno, es que el Lutero Papa. está cumpliendo 500 años Sí. en este momento Ok, pero de el su Papa lo famosa conmemoró. dieta de Worm. Francisco lo conmemoró y Pues entonces claro. provocó una reunión y entonces llegaron al acuerdo de que las pequeñas, es decir, que la iglesia se había transformado de acuerdo a los términos de Lutero. Es decir, que la iglesia de hoy
no era la iglesia de la época en que Lutero se separó. En otras palabras, casi dándole razón a Lutero, ¿verdad? Sí, Bueno, sí. lo que pasa es que es muy difícil que se fusionen, porque hay es un No, problema de poder. no hablaron de Es eso. un problema de poder, es el Sí, Papa claro, sí. y el jefe de la iglesia luterana. Sí, ¿Cuál se...? No hablaron de fusión, pero sí hablaron de un entente. Solo que la Santa Sea. La Santa Sede, a veces. Sí. Está muy callado. No, estoy escuchando con interés. Bueno, porque para mí eso de que el derecho internacional público no existe, pues casi sé que es como un lugar común, porque ahí uno Pues lo sí. ve. Basta con ver Las guerras y todo lo eso. que ha pasado en el ámbito internacional sí. en los últimos 20 años. Más, desde atrás. Bueno, no, pero digo, Sí. para enfocar en un lugar. Es como cuando la gente habla cuando hablamos del universo, ¿verdad? Las estrellas, la parte del universo que conocemos es tan ínfima que mejor hablar de la visión regional de del nuestro universo. planeta. Está tan ínfima, sí, eso sí que es cierto. ¿Cómo? Eso que vos decís que el universo es tan ínfimo. No, Una vez el doctor Guillermo Brenes, un gran geógrafo de la universidad, hacía una comparación de Costa Rica en ese universo, ¿verdad? Y entonces dijo que era algo así como un granito de arena en el arenero que era la costa de Punta Arenas. Eso era. Menos que eso. Bueno, no, pero toda la costa de Punta Arenas. Sí. Un granito de arenas podíamos significar nosotros en todo ese universo. Yo creo que es difícil expresarlo. Y sobre todo que no tiene límites. Eso es lo que lo pone a uno. Debe tener. No, ¿por qué? No sé. Se me No, ocurre. es que- todo en esta vida tiene límites. No, el universo no tiene límite. Sí, por eso Más bien no dicen tiene. que se expande, no sé No cómo. tiene límites. Sí. Porque si se expande tiene un límite, pero de expansión. Hay un gráfico por ahí que tuve oportunidad de ver con cierto Se vuelve asombro uno loco todavía, pensando en eso. Es alienante. donde se pone el universo, mejor dicho, se pone una escena en la superficie de la Tierra. Creo que alguien tendido en la playa, ahí por Miami, unas cosas así. Entonces, En Ipanema mejor. se empieza a alejar y hasta que se va viendo las ciudades y luego Termina con los y globos. finalmente se ve el planeta y se sigue alejando y entonces ya estamos viendo el sistema solar y entonces llega el momento en que se pierde el destellito de la Tierra se pierde. Claro. No hay suficientes puntitos en la pantalla para que haya uno para el planeta. Y entonces llega el momento en que ya nos está diciendo que de aquí en adelante nada de lo que hay en el universo es visible ni con los mejores telescopios que se han hecho, que el ser humano ha construido, de los que están por ahí, el Hubble. Dicha, los planes para salir al exterior no pasan nada más que de aquí a la Luna, de aquí a Marte, y saben más o menos la ruta de regreso, porque si no se perderían en ese montón de Claro, documentos. imagínate. Ahí no hay un Waze. El Mega Waze. No hay Waze. Ahí, Bueno. Sí, pero no, volviendo al tema del derecho internacional, pues los últimos años, entonces se pone a ver, y todo lo que está ocurriendo, inmediatamente le lleva a usted a la memoria de algo que ocurrió y que son en condiciones similares. Vamos a ver. La historia de la humanidad es una colección de violaciones a eso que llamamos derecho internacional público. ¿A quién violan? ¿Ah? No, pero No te entendí. ¿A quién violan? Mi pregunta. ¿A quién viola? Sí. nada más cogiendo si cogemos el problema o la situación que se Sí, da tienes razón. con la pretensión de independencia de Cataluña.
En los años recientes ha habido 2 casos. El anterior fue pues poco conocido, la gente no le dio mucha importancia a la guerra olímpica, ¿verdad? La independencia de Osetia del Sur y de Abjasia, de Georgia. Y la otra, anterior, fue la de Kosovo. O sea, una región autónoma de Serbia que se declaró independiente. En el caso de la primera de esas 3 fue Kosovo, o Kosovo, porque los serbios le dicen de una manera y los kosovanos de otra. Sí, los albaneses de otra. Kosovo o Kosovo. El asunto es que en esa ocasión, para respaldar la independencia de Kosovo, las naciones europeas y Estados Unidos casi hacen polvo a Belgrado, ¿verdad? La capital del país que no le quería dar la independencia. Lo bombardearon, mataron niños, mujeres, ancianos, destruyeron monumentos e incluso le metieron unas cuantas bombas a la embajada de China en Serbia. Cierto. Métame esa pregunta. Bueno, entonces el Reino Unido, Francia, todos los que participaron en eso, Estados Unidos, pues Estados Unidos es el malo de la película casi siempre, entonces uno dice... Qué raro. Pero entonces, ¿por qué no bombardearon Madrid para darle la independencia? Y el otro caso... ¿Cómo? Porque Sí, claro. por si bombardearon a Belgrado y lo hicieron... Sí. Le hicieron un daño material y... ¿Por qué no bombardearon Madrid, yo no hubiera querido que lo hicieran, pero bueno. El otro fue el de la guerra de las Olimpiadas, que consistió en lo siguiente. Un idiota que Saakashvili, el presidente de Georgia, que hay un día hay que hablar de la historia de ese mercenario, porque es comiquísima. Este hombre encontró que si ya le habían a Estados Unidos, le habían armado un ejército de 8.000 hombres, ahora se podía pasear en la voluntad de Rusia, y pasó a ocupar militarmente Osetia del Sur, intentó. Y el primer ministro de Rusia, que era Putin, estaba en Beijing, en Pekín, viendo las Olimpiadas, cogió el teléfono y ordenó una respuesta militar. Y en cuestión de horas hizo leña el ejercitillo de Georgia. Claro. Incluso estuvieron a punto de ocupar la ciudad donde nació Stalin, ¿verdad? Pero que no era de Oseta. Y ahí aprovecharon para atacar por Abjasia y reconocieron la independencia de ambos. Y hoy existen. Costa Rica no las ha reconocido, pero se importa un rabano. Sí, claro. Y entonces ahí están. De nuevo, Rusia... Empezaron a ser reconocidas como en el 2008, 2009. Sí, pero en muchos países. Pero ahí sí, van, pero ahí están. Sí, ahí están. Nadie niega la existencia bueno, ahí fue Rusia la que le voló un bimba, como dirían a la abuela, a Georgia, a pesar del respaldo de los Estados Unidos a Georgia. Entonces, esas 3 situaciones, como se plantearon y como se manejaron, demuestra que el derecho internacional no existe. No existen absolutamente. Sí, ni siquiera por las resoluciones de las Naciones Unidas. Es a teórico. veces se toman resoluciones que dicen no y Estados Unidos dice sí, hace lo que le da la gana. Sí, así es. No. Estados Unidos no dice sí, dice no y. Bueno, dice que hay que aterrizar. No, de veras.